Glitter and Law, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Hola, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al segundo episodio de Glitter and Law. Por favor, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la sección de los comentarios. El día de hoy tengo una invitada a la cual aprecio mucho y le agradezco su presencia en este día para platicarnos de un tema muy interesante que decidimos intitular El derecho a migrar. Ella es la doctora Brillo de Luna Granados Zúñiga. ¿Cómo estás, amiga? Súper bien, muy contenta, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Déjenme platicarles que la doctora Brillo es licenciada en Derecho, licenciada en Contaduría, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, también es doctora en Cultura de Derechos Humanos y es doctorante en Derecho. Ella cuenta con más de 16 años como abogada postulante. También ha sido servidora pública a nivel federal y municipal y ha sido docente en licenciatura y maestría. Así que para mí es un gusto recibirla en este día para platicarnos sobre este importante tema. Y yo quiero empezar como empezamos los episodios aquí, para que nos des un poquito de la contextualización del tema de la migración en México. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Sí, amiga, muchas gracias. Mira, el fenómeno migratorio es, digamos, de muchas aristas. Se puede ver desde muchas aristas y no podemos encuadrarlo. A lo mejor nosotros somos abogadas y nos vamos más hacia lo jurídico, pero no debe ser así, porque tiene factores sociales, económicos, políticos, regionales, en fin, un abanico de muchos factores que inciden en el movimiento mundial de migrar. La migración significa eso, es mover, movilizarte, transportarte una persona, un grupo de personas de su lugar de residencia habitual dentro de un mismo territorio, de un mismo país, o salir traspasando fronteras. Ese movimiento migratorio tiene motivaciones diversas. Puede ser forzado, puede ser voluntario, puede ser temporal, puede ser permanente. Son muchos los factores que inciden. En México, el lugar geográfico que tenemos en el mundo, la frontera tan grande que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, nos hace un país de recepción constante de migrantes. Y se ha potencializado en los últimos años no tenemos las cifras exactas, pero se dice que de llegar, por ejemplo, en el año 2000, alrededor de 1 o 2 millones de migrantes, ahora llegan 5 o 6, pero no hay un dato exacto, eso es delicado, pero no lo tenemos con exactitud. Lo que sí se tiene son datos de las personas que son retenidas por el Instituto Nacional de Migración, que por ejemplo, un dato del 2023, por mes eran alrededor de 38,000 personas que retenían, y en el 2024 mensualmente han llegado a 117,000, o sea, exponencialmente son muchísimas las personas que están llegando para migrar. Entonces, me parece a mí que el gobierno debe ser el principal agente de protección de los derechos de los migrantes, que desgraciadamente no está pasando, ¿no? Yo creo que están un poco desbordados en el tema por la cantidad de personas. Un poco mucho, ¿no? Un poco mucho, sí, porque claro. como bien lo decías, o sea, la migración no solo se da de aquellos que vienen de otros países, y ahorita quiero que nos platiques, aprovechando toda la experiencia que tienes en el tema, y como les recuerdo en su semblanza, ella es experta en derechos humanos, y recientemente, en esta progresión que han tenido los derechos humanos, el derecho a migrar ha sido reconocido como un derecho humano. El derecho humano. Pero a los migrantes, no solamente, como ya nos explicó la doctora Brillo, no solamente tenemos que
contar aquellos que vienen del extranjero, sino los que migran de sus estados, que son mexicanos, hacia otros estados o que van a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, totalmente considero y reafirmo lo que nos comentas, que el gobierno está totalmente desbordado. Y yo quisiera decirte, porque yo me lo he preguntado muchas veces, mm, ¿cómo podemos, cómo podemos exigirle al gobierno, llámese quien sea el gobierno que esté, ¿no? Porque Cualquier nivel. esto es un tema que tiene ya bastantes años y que en los últimos años ha crecido muy considerablemente por pues temas de guerra, narcotráfico, violencia, tantas cosas, ¿no? Pero ¿cómo le exigimos al gobierno que se haga cargo de otros ciudadanos, porque ya los llamaríamos ciudadanos o no sé, eso también Sí, quiero otras que nos personas, explicas, claro. otras Sí, sí. personas? No tienen la ciudadanía, pero son Bueno, ujú. seres humanos. Bueno, Ujú. ciudadanos del mundo, ¿no? Que también ya tenemos ese término ahora, ciudadanos del mundo. Pero de otras personas, no, No si no nacionales. son capaces de hacerse cargo de sus connacionales. O sea, em, ¿cómo podemos entender esto, dentro de este contexto que ya nos diste? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para adoptar medidas o cómo podría implementarlas que no fueran violatorias de los derechos humanos, pero de inicio con los connacionales? O sea, ¿tendría que ser de inicio con los connacionales o tendría que ser con todos al mismo tiempo? O sea, ¿cómo? Sí, tiene que ser con todos. Mira, eh, las políticas del gobierno, cuando tú lees todo, digamos, el desplegado que tienen como planes en cuestión migratoria, son muy bonitos. Desde luego, dicen que la línea primaria es el respeto irrestricto a los derechos humanos del migrante y que reconocen que es un fenómeno mundial que no puede ser detenido y que por lo tanto vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos. El mismo expresidente López Obrador, en sus discursos era muy Ujú, constante decir, ujú. bienvenidos los migrantes y hasta en el grito de la independencia, vivan los migrantes. Pero en los hechos no está pasando así. A ver, te voy a contar unos casos así muy rápido para contextualizar. No quiero hablar de los casos más terribles que hemos vivido en este país, que son muy vergonzosos y muy dolorosos, Ujú. como la matanza de San Fernando, como los que apenas hace poquito murieron asfixiados en un centro de reclusión Mm. no me acuerdo En la en la frontera, sí. frontera. Entonces, yo te voy a hablar más o menos de lo cotidiano, que creo que eso es lo que el gobierno debe poner el énfasis y dejar de hacer ese tipo de violaciones. Una persona, mujer venezolana, más o menos alrededor de 30 años, después de una travesía para llegar Ujú, al territorio mexicano, que ella cuenta que no es nada, eso fue nada. Llegando a territorio mexicano, a través de Tapachula entran, ujú, ahí mismo son cooptados por agentes de migración del Instituto Nacional de Migración mexicano, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Eh, Sufre tocamientos, le hacen digamos, esculcan todo lo que ujú, traiga porque ujú. la amenazan con que puede ser portadora de drogas o X. Entonces, ahí ya hay una vejación, Ujú. Sí, una vulneración a total, la dignidad de la persona, ¿no? total, sin ningún procedimiento, sin nada, y además Ujú. es un maltrato que no debería de ser. Y yo Claro. creo que además no tiene razón de ser. Ella llega te voy a resumir, ¿no? Porque son muchas cosas las que pasó, llega y se establece en el centro del país Ujú, porque actualmente, ya lo hablaré de que son políticas de Estados Unidos, ellos descargan una aplicación en su celular en la cual están pidiendo constantemente una cita de asilo político a los Estados Unidos de Norteamérica y la tienen que actualizar diariamente. Pero esa aplicación tiene una georreferenciación. Solamente funciona si la abren en el centro del país, Ciudad de México, Estado de México, ok. Tabasco y Chiapas. Entonces ella se establece en un municipio del Estado de México,
Ahí dura unos meses, obtiene un trabajo como asistente en una cocina y mesera, algo así, para sus gastos normales. Finalmente llega a su cita por la garita que está en Nuevo Laredo, toma su vuelo de Laifa a Nuevo Laredo, saliendo de Nuevo Laredo, toma un taxi de aplicación en el aeropuerto para ir a un hotel que le recomendaron seguro, a esperar 2 días para la cita. Y el taxi, unas cuadras adelante, se detiene, llegan unos fulanos, la bajan con violencia, la tienen recluida en una casa de seguridad donde ella me cuenta que había más de 40 personas. A todos les dicen que la cuota son $1,000, si no, no los dejan salir. Y ella me dice, yo ya iba preparada porque sabía que esto iba a pasar. Yo ya llevaba mis $1,000. Se me hace increíble, ¿no? Porque además ella dice que a plena luz del día la policía se ve que está en contubernio, la sueltan 1 minuto antes, 2 minutos antes de su cita, cerca para que ella camine hacia donde va a ser el cruce, ¿no? Hacia el estado norteamericano. Entonces, me sorprendió mucho, todos estábamos muy espantados cuando supimos eso porque hicimos una cierta amistad con ella y su familia que se puso en contacto nos decía, no quiero denuncias, no quiero ningún problema porque tenemos miedo de que pueda haber una represalia contra él. Claro. Entonces nos ataron, no pudimos hacer nada, pero también no hay confianza en las autoridades. Entonces no podíamos hacer nada. Otro caso que también se me hace increíble. Pero a ver, espera, quiero que hagamos una pausa ahí. Quiero que nos expliques, doctora, cuál es la situación jurídica de los migrantes y quiero preguntarte si hay una diferencia entre que el migrante sea connacional, obviamente aparte de la diferencia obvia que uno es mexicano y el otro no lo es, pero me refiero, jurídicamente hay una diferencia entre los migrantes que están en ese trance hacia Estados Unidos, que como ya nos explicaste, pues nuestra ubicación geográfica como país se hace muy atractiva, ¿verdad? Para recibir este flujo de migrantes. Explícanos, por favor, si existe una diferencia jurídica entre los connacionales, los extranjeros, como migrantes, al acceso a esa certeza o esa seguridad jurídica que deberían de tener, como bien lo dice nuestra Carta Magna, todos aquellos que estén en territorio nacional, ¿no? Bueno, efectivamente, en materia de derechos humanos no debería haber ninguna diferencia. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro. Todos los derechos humanos para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, posición económica, religión, etc. Todos los derechos humanos para todos. Nosotros aquí, o al menos yo he relacionado el derecho a migrar en el artículo 11 constitucional, donde se establece el derecho de todas las personas a ingresar al país, al Estado mexicano, a trasladarse, transitar a través del país y a salir. Dice la Constitución claramente, sin pasaporte, sin carta aporte, sin nada. Ahora, la ley de migración hace una diferenciación. Si son nacionales, efectivamente no te pueden pedir nada. Si son extranjeros, ellos dicen que hay requisitos de legalidad para poder internarse de forma regular al país. Y hay una serie de requisitos y entonces ahí, por ejemplo, tienen la calidad de inmigrante, ¿no? Y se internan en el país. Pero según mi punto de vista no hay una calidad exacta porque ellos, para ser inmigrantes, no se quieren quedar en el territorio mexicano. Ellos solamente quieren transitar y atravesar. No es su idea. Digo, algunos han llegado a quedar, pero en realidad ellos están buscando salirse. Claro. Sin embargo, las violaciones a derechos humanos tampoco hacen mucha distinción. Ha habido casos importantes que incluso han sentado precedentes en la Corte, donde personas mexicanas han sido detenidas por personas del Instituto de Inmigración, les solicitan una inspección de sus documentos y les dicen que son falsos.
por un acto discriminatorio donde dicen que el fenotipo de la persona parece ser que son centroamericanos o no sé, de otro país, ¿no? Eso es ese primer acto de detener a una persona por el fenotipo que presenta, ya en sí es un acto discriminatorio, Claro. por la diferencia que hacen de la situación de esa persona, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que las autoridades, sobre todo las autoridades migratorias, tuvieran esa sensibilidad para respetar todos los derechos que, si la Constitución claramente dice todos los derechos para todas las personas, debería de ser así. A mí se me hace increíble que tengamos que promover un amparo para el respeto de unos derechos mínimos, como por ejemplo el derecho de transitar. Es algo increíble. Y aparte, la cantidad de inmigrantes, imagínate, ¿cuántos amparos se tendrían que presentar? Sí. Pero yo he pensado muchas veces, por ejemplo, lo terrible que sucedió de las personas que murieron asfixiadas porque estaban recluidos en un centro de retención migratoria donde no debían haber pasado más de 36 horas. ¿Cómo es posible que se haya incendiado y se hayan quedado ahí? Si alguien hubiese promovido un amparo desde las primeras horas que estuvieron detenidos, estuvieran fuera, como nos pasó con unos muchachos de nacionalidad de Jordania. Es decir, qué triste que tengamos que accionar a la justicia federal para que ni siquiera los derechos más mínimos sean respetados. ¿Cómo es eso? Si todos los derechos fueran para todos, desde el primer momento en que pisan territorio mexicano no tendrían por qué ser molestados. Yo entiendo que el gobierno no puede decir, como alguna vez lo dijo el presidente, bienvenidos todos. Sí, claro, porque no se puede, claro, o sea, porque humanamente, administrativamente es imposible. Sí, ¿cómo vas a...? Pero creo yo que el gobierno está gastando muchísimo más en esos actos violatorios a derechos humanos que lo que pudiera hacer. Por ejemplo, te decía yo que actualmente las estadísticas dicen que el Instituto Nacional de Migración retiene a 119,000 personas al mes. Pero no nada más las retiene. Generalmente las puede tener, por ejemplo, en el Estado de México, en Tijuana, y en vehículos del instituto los trasladan, no sé con qué motivo, porque no tiene ninguna finalidad práctica, hasta Tabasco. Los recluyen ahí unos días y generalmente los sueltan ahí. Y ellos vuelven su travesía otra vez hacia el norte. ¿Cuánto dinero le está costando al Estado mexicano ese traslado? La alimentación. O sea, cometen actos de tortura ahí que son tan, creo yo, simples de dejar de realizar, como nos contaban los muchachos de Jordania. Ellos son musulmanes y no comen carne de cerdo. Para ellos es una tortura. Claro. Y, por ejemplo, los tienen 24 horas sin comer y cuando salen les dan algún bocadillo que tiene jamón. Y los agentes se molestan tanto y los ofenden, muerte de hambre, porque es lo que hay, ¿no? Es una tortura para ellos. Y también la Constitución establece una libertad de culto. Tendrían que respetar eso. Entonces, son ese tipo de casos. Te decía de otras personas que también se me hace algo tan increíble. Una pareja de Haití llegan, se establecen igual por alguna razón en el Estado de México para la cuestión de su cita en Estados Unidos. Ellos ya tienen un pequeñito, un niño chiquito, y la señora da a luz un bebé, acude al registro civil del municipio donde se encontraba y le niegan el registro. Entonces, en la Constitución dice que todos tenemos el derecho a la identidad, a la nacionalidad. Naciste en el Estado mexicano, pues ¿por qué no te van a registrar? Y digo, me tocó tomar el caso y también afortunadamente la justicia federal ordenó que se hiciera el registro. Pero, ¿cuál sería la necesidad de llegar a eso? Para algo tan simple de respeto, aparte de que ya en todos los protocolos nacionales e internacionales se pone al interés superior del menor
como algo que primariamente se debe observar. Entonces me parece que es un exceso lo que se está cometiendo por las autoridades mexicanas en todos los niveles, ¿eh? Que también hay otra. Vuelvo al mismo artículo primero de la Constitución. Ahí dice que todas las autoridades, ¿qué significa? Todas son todas. Ujú. Federales, estatales, municipales, policías, administrativos, Sí, jueces, todos. todos tienen la obligación de respetar los derechos humanos, bajo los principios que ahí se enumeran. Entonces, no hay un pretexto para decir, bueno, es que los señores no son de aquí, y por ello les negamos el registro. Los señores no son de aquí y por eso me los voy a llevar de Tijuana hasta Tapachula. ¿Cuál es el objetivo? No lo veo yo. Y ahorita el Estado mexicano no puede contener la migración, porque ya es un fenómeno que Sí, no se puede contener. sí, mundial, Tendría mundial. que ser una cuestión de registro. Las políticas que están estableciéndose, donde digamos, el que lleva la batuta aquí, pues es el gobierno de los Estados Unidos. Ujú. Tendría que haber una coordinación, porque ellos efectivamente están de forma controlada, aparentemente, ingresando a las personas que están en busca de un asilo en su país Sí. a través de la aplicación que te digo, que se llama CBP One, Ujú. por sus siglas en inglés, lo maneja las autoridades migratorias de los Estados Unidos y ahora están obligando entonces a los migrantes a que solamente permanezcan en ciertos lugares. Ok. Se está generando toda una economía informal, Ujú. pero yo en general veo que la gente es solidaria Ujú. y siempre les ofrece un espacio, ellos mismos se mueven, buscan un trabajito o algo y se quedan a veces más de un año. Entonces, si eso ya lo va a permitir el gobierno mexicano y se va a quedar como, según un país seguro, Ujú. tendría que ampliar para que no se concentren en un solo lugar. Y además, eh, tienen que generar la confianza en los migrantes, porque se están escondiendo todo el tiempo, porque lógicamente les quitan su dinero, les quitan su tranquilidad, les quitan su libertad. Entonces, se esconden de las autoridades, no solamente de la policía, sino de las autoridades Sí, claro, migratorias. claro. Ellos tendrían que generar esa confianza y además solicitarle al Estado, a los Estados Unidos, que ellos puedan aplicar para su cita desde diferentes Ujú. puntos, no nada más concentrarlos en un solo lugar. Y así se da la oportunidad. Desgraciadamente tiene que ser así. O sea, los ciudadanos ten- son solidarios bueno, apoyan a quien se puede. Y el Ujú. gobierno, por la cantidad de personas que son, pues no lo puede hacer. O sea, al final, eso hay que reconocerlo, es muy complicado. Imagínate otorgarles lo que realmente por ley corresponde a cualquier persona, una casa habitación, su derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Sí, cuando como empezamos esta plática, inicialmente tenemos muchísimas carencias en nuestra propia población, ¿no? Que algunas se han subsanado y como bien lo dicen los índices, em, bajó el índice de pobreza, ¿no? En este sexenio. Pero bueno, yo quisiera, doctora, que nos ayudes a establecer cuáles serían como los pasos básicos que tendrían que seguir los migrantes cuando llegan a nuestro país. O sea, para ellos tener seguridad. Esto sin importar que sean connacionales o que sean extranjeros. Por una parte, eso. Y por otra, hablando del estigma que existe sobre la migración, creo que también tenemos que tocar que todos esos migrantes vienen de condiciones em, difíciles, muy difíciles, ¿no? Contextos de mucha violencia, De mucha pobreza. de mucha pobreza, y que a veces respetar las costumbres de todos es casi imposible, ¿no? Como lo que nos dices de la comida, que lo entiendo perfecto y que habría que ser un poco más empáticos, no solo las autoridades, que nosotros
como ex servidoras públicas podemos entenderlo muy bien y que cuánta falta hace la sensibilización de los servidores públicos, por una parte. Por otra, el tema de la profesionalización de los servidores públicos, pues eso es algo que hemos platicado nosotras desde hace mucho tiempo, que es necesaria, ¿no? Y que haciendo un llamado a que ahora tuvimos un cambio de transición con la doctora Claudia Sheinbaum, ojalá que le peguen al tema de la profesionalización y de la sensibilización en los derechos humanos. Pero em, algunos de esos migrantes, es cierto, porque la población lo dice o lo decimos, que vienen con temas de delincuencia, ¿no? Que también eso es otro estigma con el que hay que Ujú. luchar, pero ¿qué tendrían que hacer estos migrantes que no quieren cometer actos delictivos, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que hacer un migrante bajo la experiencia que tú tienes? Así brevemente nos des un pequeño decálogo de tienen que hacer esto cuando llegan para de alguna manera tratar de protegerse dentro de lo que cabe. em, y si tú conoces alguna eh, institución, grupo, colectivo que les pueda ayudar, independientemente de que les dejaremos los datos de la doctora Brillo también si la quieren contactar para alguna duda o consulta, pero, pero ¿qué tendrían que hacer? O sea, ¿cómo a través de este podcast les puedes ayudar tú en decirles, miren, así, 5 cosas o 6 cosas básicas que tienen que hacer, tal? ¿Cuáles serían? Mira, desgraciadamente no hay así como es una receta para decir. Ujú, Mira, eh, lo que yo veo que les ha funcionado ujú, es justamente el transitar en grupo. ok, El transitar en grupos por lo menos de 5 personas, ujú, porque definitivamente están a expensas no solo de las autoridades, o sea, eso es el peor de el menor de los males, sino de el crimen organizado, que ujú, también por ahí nos llegó un caso de una persona cubana que estuvo, un muchacho cubano que estuvo 3 meses en trabajos forzados en la selva chiapaneca hasta wow, que por fin pudo liberarse. ujú, Entonces, él mismo dice que si hubiese ido en grupo, a lo mejor no hubiera ujú, pasado eso, ¿no? Entonces, sería siempre estar en grupo, ok, eh, siempre a través de los familiares estar mandando la ubicación, ujú, porque luego es muy difícil. Tenemos ahorita a unos turcos que no tendrían por qué ujú, estar desaparecidos, porque los turcos tienen una visa legal en el Estado mexicano y fue un caso, la verdad, muy triste y muy preocupante. ujú, Entonces, siempre estar con la ubicación ok, constante, con algún familiar, con algún amigo. Y ahora, la única autoridad en la que yo creo que se pueden apoyar, yo quisiera ayudar a todos, pero a veces no, claro, no da el tiempo, pero con mucho gusto lo hago de corazón, claro, a cualquiera que me pide la ayuda. Eh, la Defensoría Pública Federal ok, me parece que es la única dependencia que realmente ha hecho una defensa íntegra ujú, de derechos humanos en muchísimas materias para todos los migrantes. ok, Entonces, creo que esa dependencia sí la deberían tener muy, en muy cuenta, cercana, ajá, muy en cuenta para cuando ellos consideren que hay una violación a sus derechos. ok. Y también recordarles que pueden acceder a profesionistas como la doctora y seguramente, pues, ojalá otros que son, que están comprometidos con la profesión, Ujú. primeramente, que los pueden ayudar, ¿no? O sea, que no por ser, migrantes, sin hacer distinción que sean connacionales o no, no están ajenos a poder acceder a profesionistas que les apoyen, ¿no? Y que ellos tienen que saber, es muy importante porque ellos mismos, al ser sobajados, ultrajados, violentados en sus derechos, piensan que son ciudadanos que no merecen la protección de sus derechos. Ujú, Ellos tienen que saber que sus derechos humanos son los mismos de todas las personas, que ellos tienen derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la propiedad, a todos los valores más elementales que secundan a la dignidad humana, son sus derechos también. Que no lo pierdan de vista y que no permitan que nadie los haga menos por ser migrantes en un país que desconocen. claro. Sí, totalmente es importante que sepan cuál es.
cuáles son, o no cuáles son sus derechos, sí, porque los tienen que conocer, pero que son capaces de disfrutarlos, usarlos, ¿no? Y que les sean respetados, pero también que ellos tienen que respetar Sí, desde luego. los derechos Ujú. y cumplir con las obligaciones del país que llegan. Creo que sí es un trabajo difícil, importante, que se tiene que hacer multidisciplinariamente el crear una nueva política pública respecto a la migración, porque países no solo como el de nosotros, ¿no? Pero España, por ejemplo, también tiene un tema de migración desbordada, Claro, Italia, Francia. que tienen que trabajar en colaboración y buscar ese trabajo interdisciplinario de varios profesionistas y profesionales en distintas materias que puedan aportar Una pues solución. un plan, sí, un plan de ayuda, porque esto ya es inminente, ¿no? O sea, la migración no hay como pararle, ya. El mundo con la globalización ha cambiado dramáticamente muy rápido. Yo en alguna de mis clases del doctorado, una doctora en derechos humanos también, nos platicaba que tristemente en los campamentos de refugiados es en donde más delitos se cometen Claro. entre ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Entonces, recordar lo importante que es la empatía entre seres humanos, sin importar el color, la raza, el género, las preferencias. Mm, si les quisieras dejar un último mensaje para cerrar nuestro episodio del día de hoy, ¿qué les dirías a todos esos migrantes como para alentarlos? No sé si de nuestro país, de la situación que viven, como algún mensaje que los reconforte. Pues decirles que en el Estado mexicano los buenos mexicanos somos más, que sé la pesadilla a la que se enfrentan y me conmueve mucho cómo, a pesar de que ellos saben que pueden incluso perder la vida, su objetivo es tan fuerte que dicen, no importa, yo voy a cruzar. Entonces, que sepan que todavía habemos muchas personas aquí que tenemos la calidad humana para querer ayudarlos y sobre todo un llamado de atención a las autoridades, ¿no? Para que sean respetuosos de los derechos humanos y no nada más por accionar o por justificar eh, objetivos de gobierno que no se están cumpliendo, realicen actos que no tienen un fin. Ujú, sí. Y que solo cuesta, ¿no? Que eso no Sufrimiento y dinero. exactamente. Bueno, doctora Brillo, muchísimas gracias por esta plática en donde nos compartiste un poquito de tu experiencia y de lo que has vivido con los migrantes. Ojalá que estos muy humildes consejos y súplicas sean escuchados al exterior de este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. Yo soy Ana Cabrera, abogada, y espero que les haya gustado. Si consideran necesario tener una segunda parte de este episodio, pues déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos la próxima en Glitter and Law.